Primer domingo de Cuaresma, ciclo C. Lecturas de la misa. Del Deuteronomio. Profesión de fe del pueblo escogido. Salmo 90. Está conmigo, Señor, en la tribulación. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Profesión de fe del que cree en Jesucristo. Del Santo Evangelio según San Lucas. El Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado. Oraciones de la misa. Ritos iniciales. Antífona de entrada. Me invocará y lo escucharé. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. Oración colecta. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo antes del Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Liturgia eucarística. Oración sobre las ofrendas. Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona de comunión. El Señor te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Oración después de la comunión. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece al amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Credo in unum Deum. Comentario a las lecturas de la misa.
El desierto. Situación humana y banco de prueba. El Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, relata las tentaciones de Jesús en el desierto. Son evidentes las coincidencias de Lucas con Mateo, excepto en el orden de las tentaciones que, según Lucas, concluye en el alero del templo, tercera tentación, detalle acorde con la relevancia de Jerusalén en su Evangelio. La figura de Jesús que, lleno del Espíritu Santo, vuelve de su bautismo en el Jordán y durante 40 días es conducido por ese Espíritu a través del desierto inhóspito sin probar bocado, abre el pórtico de la Cuaresma o cuarentena que hemos iniciado el pasado miércoles de ceniza. El número 40 no es aquí aritmético sino bíblico y simbólico, y, como en otros casos, sirve para expresar un periodo, días, noches o años de presencia, acción y revelación de Dios en la vida y en el mundo de los hombres. Así lo vemos en numerosos pasajes de la Escritura, tales como duración del diluvio, permanencia de Moisés en la cumbre del monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley, marcha de Israel por el desierto, camino de Elías por el yelmo hasta el monte Horeb, plazo de Jonás a los ninivitas para la conversión, lapso de tiempo para las apariciones de Cristo resucitado antes de su ascensión y ahora ayuno y tentaciones de Jesús en el desierto. ¿No es la Cuaresma un tiempo sombrío y triste, deprimente y propicio a una espiritualidad evasiva del mundo y de los problemas? No, el desierto puede florecer porque, como vemos en Jesús, es madurez y afirmación de la propia identidad, es oración y revisión de vida, es equilibrio, optimismo y fuerza de Dios. Por eso la Cuaresma es un tiempo alegre y prepascual. Hemos iniciado la cuenta atrás que nos llevará a la Pascua de Liberación con Cristo después de estos 40 días de desierto. Situación humana y escenario de prueba, más que lugar geográfico, es el desierto que, al igual que en el Adviento, adquiere relieve particular en el pasaje de la Cuaresma. Como para Cristo, también para su discípulo la vida es prueba y tentación, es decir, oportunidad constante para la fidelidad al Señor. Incluso en su aspecto topográfico, el desierto ostenta un valor ambivalente, es decir, puede significar el lugar propicio para las grandes teofanías, el encuentro, la cercanía y la familiaridad con Dios en la callada y sonora soledad, o bien pasaje azaroso de tentación, rebeldía y pecado. Pero es seguro que, como situación humana, el desierto siempre será prueba. Es la vida misma llena de posibilidades para el servicio de Dios y del hombre, nuestro hermano, así como para la victoria con Cristo sobre la tentación y el mal. Aquí, en la libertad humana, que Dios respeta, se juega la carta de nuestra grandeza y de nuestra miseria, como en el caso de Cristo Jesús, del viejo Adán y del antiguo Israel. Estas son algunas de las tentaciones más frecuentes para el cristiano de hoy en el desierto de la vida. Materialismo consumista. Es hambrear el pan material, es decir, todo cuanto supone el tener, el gastar cosas, con olvido de la primacía del reino de Dios y sus valores. Es primar el tener sobre el ser, es disociar la fe de la vida, es olvidar que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. El cristiano que adopta como guía de su vida los criterios evangélicos de Cristo, especialmente las bienaventuranzas y más en particular la bienaventuranza de la pobreza, descubrirá que inevitablemente es objeto de contradicción en el mundo, pues chocará frontalmente con el materialismo imperante y al uso. Si esto no se da en nuestra vida, es señal de que jugamos la doble carta de una fe teórica y de un materialismo práctico. Pero Jesús nos avisa, no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. ¿Ser o tener? En el fondo de la cuestión subyace un dilema básico, una opción ineludible, ser o tener, es decir, subordinar los bienes al hombre, ser, o supereditar la persona a las cosas, tener. Hemos de optar como cristianos. La segunda opción, producir y consumir, tener y gastar, como razón última y actitud fundamental de nuestra vida, no es compatible con el Evangelio de Jesús, ni siquiera con la condición y categoría del hombre.